para ejecutar la venganza entre las naciones y pueblos, aprisionando a sus reyes y a sus nobles con cadenas. Aleluya. Porque nos hizo más que vencedores. Ahí haz la declaración, decreta ahí en el nombre de Jesús. Sí. Ahí está. Mas Jehová está con nosotros como un poderoso gigante. Por tanto, los que nos persiguen tropezarán y no. La Escritura es la palabra y la palabra es Cristo. Y Cristo la unción, y la unción representa el Espíritu Santo. Y viene también del Espíritu Santo. Así que el sermón de esta tarde es: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y lo vamos a ver como texto base, Hechos capítulo 19. A todos nuestros hermanos, a los discípulos, a los que están conectados en el internet y a todos los que puedan oír la palabra del Señor. Esta palabra es vida. Gloria a Dios. Hechos capítulo 19. ¿Lo tiene? El que lo tiene se pone de pie. Lo vamos a leer brevemente. Versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Dice ahí la Escritura, lo leemos en el nombre del Señor. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hablando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Cierre sus ojos ahí. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos diste esa gracia de poder recibir tu Espíritu Santo cuando creímos. Aquí están mis hermanos, y en cada lugar donde se congregan, cada congregación, cada iglesia que está sobre la faz de la tierra, Señor, queremos inquirir de ti en tu santo templo. Queremos, Señor, después de haberte dado gracias, habernos gozado en tu presencia con la alabanza, ahora queremos ser nutridos de tu palabra, porque tu palabra es la que nos santifica junto al amado Espíritu Santo, Padre, y tu palabra nos renueve, nos levante, nos consuele, nos edifique, nos justifique, Señor, aún más. En tu justicia también nos puedas amonestar, también nos puedas corregir, Señor, porque tú eres un Dios que día a día estás trabajando en cada corazón hasta esperar tu retorno. Gracias, Señor, te damos, y en este momento recibimos tu palabra con un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso al amado Espíritu Santo que está aquí con usted. Aleluya. A su nombre. ¿Cuál es el sermón de esta tarde? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Recibiste el Espíritu Santo. A ver, pregúntale a alguien si recibió. Dilo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Dile: ¿cuando creíste? ¿Recibiste o no lo recibiste? Amén, amén. Hubo un grupo de discípulos que habían sido enseñados en la Escritura, en los evangelios, pero solo habían enseñado el bautismo de Juan. Estos discípulos se encontraban en Éfeso, de las cuales en esa región había un hombre llamado Apolos, y Apolos fue el que le instruyó a estos discípulos bajo el bautismo de Juan. El bautismo de Juan nosotros sabemos que era el bautismo para arrepentimiento. Es como decir hoy en día nosotros: ¿quieres aceptar a Cristo? Amén. Entonces ellos también se arrepentían, pero a modo de bautismo en las aguas. Para nosotros ya en el Nuevo Testamento, cuando Cristo dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el arrepentimiento ya no es
bajo el modelo de Juan, sino que es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hacemos la oración de confesión, nosotros recibimos a Cristo, somos perdonados, y desde ese momento viene ¿quién? El Espíritu Santo. Pero como estos discípulos habían sido instruidos bajo la enseñanza del bautismo de Juan, entonces ellos estaban nulos, ellos estaban a la deriva, sin entender en cuanto al Espíritu Santo. Entonces dijeron ellos: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo así? Hay mucha iglesia que tiene que conocer el Espíritu Santo. Tenemos que conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conoce, pero nosotros también tenemos que conocerlo. Y lo vamos a conocer por medio de su palabra. Porque en la palabra está toda la revelación para entender cómo es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, cuáles son las obras del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos da luz para entender en relación al Espíritu Santo. A muchas personas que niegan la existencia del Espíritu Santo. Las personas ateas ni siquiera creen en Dios y mucho menos asumen el rol de creer en el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová en parte dicen que el Espíritu Santo es una fuerza radiactiva. Es como cuando usted prende una radio en el interruptor, presiona ahí y prende, pues, ¿no?, en FM, la radio ahí, la onda. Así que ese es el Espíritu Santo. Lo comparan como una electricidad, como una energía radiactiva que puede usar incluso cualquier electrodoméstico. Lo ponen como ejemplo. Pero el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Aleluya. Es la persona divina. Aleluya. De la Trinidad y de Cristo. Porque Cristo dijo: si yo me fuere, mandaré al Consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo. A su nombre. Entonces aquí estos discípulos ni siquiera habían oído, sabía que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina. Uno. Anote ahí, el Espíritu Santo es una persona divina, y quiero resaltar este término divino. Una cosa es humano y otra cosa es divino. Lo humano es terrenal, lo humano es literal, lo humano se puede palpar, se puede ver, lo humano. Pero Él es divino, Él es un ser espiritual invisible. De que existe, existe, pero está en el mundo espiritual. A su nombre. Es la tercera persona de la deidad y de la Trinidad. Cuando digo deidad, estoy hablando de su divinidad. Y cuando digo divinidad, estoy hablando de Dios. El Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente la plenitud de su deidad. Hablando de Jesús, el Cristo. Luego de Jesús, Jesús es la segunda persona, en el cual al principio vemos que el Padre se manifiesta allí con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesucristo con su iglesia. Y después de Cristo sigue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de llevar a la iglesia a la gloria. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona divina.
en el cual con ojos físicos no lo vamos a ver jamás. Solo al que el Señor quiera revelar, porque eso es espiritual. Amén. Ahora, si fuera el Espíritu Santo una fuerza o una energía, entonces, ¿qué me dice de Efesios 4:30? La Biblia dice que no debemos contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Eso es lo que dice: no contristáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si el Espíritu Santo es una fuerza, entonces, ¿por qué se contrista? ¿Por qué se contrista? Yo sé que aquí hay personas que estuvieron en esa religión y que hoy vamos a esclarecer algunos puntos en relación al Espíritu Santo con las Escrituras. Si es una fuerza, entonces ¿por qué se contrista? No es una fuerza, entonces. Diga conmigo: contristar. ¿Contristar qué es? Sinónimo de entristecerse. Se entristece como una persona, ya le dije, no una persona física, sino divina y espiritual. Si es una persona divina, entonces tiene sentimientos. Tiene sentimientos, por eso se entristece. Y se entristece es porque también cry. Muchas veces el Espíritu Santo llora. Eso es más profundo, que usted tiene que levantar la letra. Porque cuando uno se siente triste, ¿hasta qué punto llega? De llorar. Y otro llora con hipo. Así que el Espíritu Santo está descartado entonces que es una fuerza, sino que es una persona divina. Ahora, si fuera una fuerza o una energía, dice la Escritura que también tiene voz y habla. En Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, señala la Escritura que hubieron maestros y hubieron también, en este caso, profetas, de las cuales justamente con la iglesia de Antioquía estaban orando a Dios y ayunando para poder recibir una dirección específica de quién iba a ser enviado a la obra del ministerio. Y en el versículo 3, de una forma literal, señala la Escritura diciendo: y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Ahí está. El Espíritu Santo, ¿quién habló? ¿Quién habló ahí? Ahí está. Y dijo el Espíritu Santo. No sé si usted ya lo encontró. Ahí está. Y dijo el Espíritu Santo. Ahora, si es una energía, la energía nunca va a hablar. La energía nunca, hermano, va a tener voz, ni lengua, ni raciocinio. Ahí vemos que tiene también sabiduría para saber elegir. Aleluya. Para saber elegir, hermano. Aleluya. Aplaudan al Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Aleluya. Entonces no es una energía. ¿Sí? Vemos también en la parte C que el Espíritu Santo camina y oye. Juan capítulo 16, versículo 13. Creo que me estoy animando a enseñar. Vamos a abrir la Escritura. Juan 16, 13. Dice ahí la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, tome nota, guiará, hablará, son dos verbos, guiar, hablar, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, una vez más, hablará todo lo que oyere. Ahí está. Guía, camina, habla, tiene voz, oyere porque tiene oídos. Aleluya.
como una persona divina y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Aleluya. Significa que el Espíritu Santo dará más cosas de lo que van a venir, ya sea dentro de una vida, dentro de una familia, dentro de una congregación, dentro, hermano, de un inconverso, una nación, un pueblo, una aldea, etc. Un continente. Nos hará saber. El Espíritu Santo, entonces, aquí vemos que oye, camina y habla. Ahí está. ¿Lo están mirando? Entonces yo no puedo asumir que el Espíritu Santo es una fuerza. Claro que tiene fuerza, pero no es una fuerza. Es un hombre. Tiene una fuerza sobrenatural. Entonces el Espíritu Santo, para finalizar este segmento número 1, es la tercera parte de la divinidad de Dios, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 2. Representaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está representado como agua, en este caso río. Dice en Juan 7:38 y 39, de su interior correrán ríos de agua viva. Esas son sus representaciones simbólicas. También está representado como fuego, como viento, ¿sí? Según Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice ahí la Escritura que lenguas repartidas como de fuego cayeron sobre los 120 discípulos, y hubo un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, o bautizados del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo también es como representado como una tórtola o paloma, según Mateo capítulo 4 del 13 al 17, donde Jesús es bautizado en las aguas. Dice que vino de una forma corporal. ¿Qué es corporal? Literal, física. Se posó sobre los hombros de Jesús, y ahí está el Espíritu Santo. En el Cantar de los Cantares, en 2:12, dice ahí que se oye la voz de la tórtola y el año de la canción a venir. Es que el Espíritu Santo es gozo. Aleluya. El Espíritu Santo es gozo, hermano. Aleluya. El Espíritu Santo es paz, representado en esa tórtola, en esa paloma. Aleluya, gloria a Dios, a su nombre. Qué precioso. Vamos avanzando. Punto número 3. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, ¿y qué hace o qué produce en la vida del cristiano? Primeramente hay que ver cuándo uno recibe el Espíritu Santo. ¿Cuándo uno recibió el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibió uno el Espíritu Santo? Cuando dice ahí en Hechos 19:1 que decía, recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis. Y si usted creyó en ese momento, aceptó o recibió a Cristo en su corazón. Y desde ese momento fue llamado hijo de Dios por el gen que es el Espíritu Santo que está en su vida. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios, dice en el versículo 13. ¿Y Dios qué es? Juan 4:24 dice que Él es Espíritu. Amén. Entonces, usted está unido a Cristo o al Espíritu Santo. Según 1 Corintios 6:17 dice que somos un espíritu con Cristo. Amén. Somos un espíritu, no somos un cuerpo. Somos ¿qué? Un espíritu. ¿Sí? Lo que tenemos visiblemente es nuestra casa o nuestra ropa. Pero en sí nosotros somos seres espirituales.
Somos seres espirituales. Esta casa dejará ser desde acá a los 120 años o hasta que venga Cristo, y usted seguirá siendo eterno. Un espíritu nunca muere. Así que usted es un ser espiritual y está unido, según 1 Corintios 6:17, está unido ¿a quién? A Cristo. Somos un espíritu con Cristo. Ahí está. Somos un espíritu. Nuestro espíritu es decir, está ligado, está fusionado al espíritu de Cristo. Entonces, ¿usted es materia o es espíritu? ¿Qué es usted? ¿Cuántos me pueden ver? ¿Cuántos me pueden ver? No. Usted ve la materia, ve la cáscara, la ropa. Pero yo soy espíritu, usted es espíritu. Somos seres espirituales. Aleluya. Aleluya. Mientras estamos en esta casa, pues sí, somos físicos en el sentido de la casa que tenemos. Pero si hablamos más con profundidad, somos seres espirituales que estamos unidos con Cristo. ¿Sí? Entró cuando tú le dijiste, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ahí se efectuó después del creer, y dice que somos templo o casa del Espíritu Santo, según Apocalipsis 3:20 y 1 Corintios 3:16. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué va a efectuar, amado discípulo, el Espíritu Santo? Esto usted tiene que saberlo. Ya tengo el Espíritu Santo, muy bien. Ya creo que avancé un poco más como los discípulos de Éfeso. Creo que estoy en un nivel un poco más que ellos. Ya sé que tengo Espíritu Santo. Creí en el Espíritu Santo y mora dentro de mí el Espíritu Santo. Dentro de la iglesia está el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿qué hace el Espíritu Santo? 1. El Espíritu Santo te ayuda en tus debilidades, según Romanos capítulo 8, versículo 26. Según Romanos capítulo 8, versículo 26, el Espíritu Santo te va a ayudar en tus debilidades. ¿Cómo te encuentras, varón? Ahí medio débil, varón. Ya, el Espíritu Santo es el que te va a renovar. Solamente ve a la oración. Ve a fortalecerte, ve a cargarte, ve a renovarte. Ahí el Espíritu Santo te dará nuevas fuerzas. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene. El Espíritu Santo dentro y también sobre. Viene a llenar al creyente. Dice que cayó como lengua repartida como de fuego el Espíritu Santo. Hechos 2 del 1 al 4, ahí está. Sí, entonces Él mora dentro, pero también viene a llenarte. Son dos cosas. Entendamos, no solamente entró ahí, está ahí dentro, pero Él también viene y te viene a llenar continuamente, te viene a renovar, te viene a fortalecer, te viene a ayudar en esas áreas débiles que tú no puedes vencer, iglesia. Él te ayuda. ¿A su nombre? Así que dile gracias, Espíritu Santo, por ayudarme. Hay personas que a veces dicen, ya me cansé ya para ir al templo. Vengo del trabajo y no puedo. Tenemos el Espíritu Santo, entonces. Ayúdame, Espíritu Santo. Así le va a decir, cuando usted se sienta cansado, cuando usted se sienta fatigado, cuando usted se siente, hermano, que no puede avanzar producto del cansancio físico, porque Jesús también se cansó. Jesús, ¿qué hacía? Jesús, ¿qué hacía? Iba, se apartaba, oraba, hermano, y ahí incluso se quedaba toda la noche orando, y al otro día amanecía, hermano, full pilas para hacer obras, para hacer señales, para hacer milagros, para sanar enfermos, para predicar la palabra. Aleluya. Vaya allá, hermano, un tiempo de oración con Dios. A su nombre. El Espíritu Santo, hermano, quiere ayudarte. Dile a alguien, el Espíritu Santo quiere ayudarte. Dile.
Te quiere ayudar a ti, hermano. Tú que estás pasando debilidades. Tú que estás pasando flaquezas. Incluso para ofrendar, hermano, como que, ay, Señor, la moneda más chiquita, más chiquita. El cheque le pones a un costado y la moneda, ahí está, ese le separé. Wow. El Espíritu Santo te enseñará y te ayudará a ser generoso también. Aleluya, con su obra. Aleluya. Él te ayuda, hermano. Rompe cadenas. Aleluya, gloria a Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Wow! Creo que está conectado con el Espíritu Santo. Hay un fuego que cayó, hermano. Aleluya. Punto número 2. El Espíritu Santo te guía a toda la verdad. Romanos capítulo 8, versículo 14. El Espíritu Santo te va a guiar. Él es el que te va a indicar dónde sí, dónde no. Hasta para elegir un trabajo. El Espíritu Santo te va a poner el sentir dónde tú tienes que elaborar. Porque a veces tomamos, hermano, un trabajo que ganamos, buenos chavos, buenos billetes. Pero llega el momento donde ya no estamos congregando. Y le llaman a Filomeno. Filomeno, ¿qué pasa contigo? No estás viniendo a los cultos ni los domingos. Es que el Señor me ha bendecido con un trabajo. Pero el Señor se contradice si Él dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo resto vendrá por añadidura. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, que el Señor te bendiga todos los días y que congregues. A su nombre. Eso no está en la Biblia, hermano. Lo que dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿De qué cosas se estaba hablando? En su contexto, desde el versículo 25, señala ahí pan, agua, vestido, alimentos. Todo eso es lo que se relaciona con tus necesidades básicas de cada día, de cada mes y de cada año. A su nombre. Así que tenemos que pedirle al Señor esa guianza, que Él nos guíe. Que Él nos guíe para buscar un trabajo. Si usted está solo, sola, que Él te guíe para buscar una ayuda idónea. A su nombre. Si usted, hermano, está pasando incluso confusión, tiene confusión en su vida, no sabe qué hacer, qué camino tomar para servir a Cristo, Él te va a guiar. Él te va a guiar. ¿No? Hay algunos que dicen, no, pero no me siento bien aquí, quiero viajar allá, y está en otro país, ¿no? Están en otro país, están luchando, y algunos ven las transmisiones incluso y dicen, ¿cómo quisiera estar ahí? Pero el Espíritu Santo, déjate guiar por el Espíritu Santo. En Romanos 8:14, que dice, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, wow, estos son hijos de Dios. Y cuando a veces no venimos al templo y nos guió nuestra carne, ¿seguiremos siendo hijos de Dios? Dice que los hijos de Dios son guiados, dice. ¿Sabe? El humanismo va a haber una lucha siempre con nuestra humanidad. ¿Cuántas veces usted ha querido estar en el culto y por causa de no estar en el templo, me dirijo a todos ustedes, amados oyentes también en el internet, cuántas veces usted ha querido estar en el culto y no ha podido? No porque no ha querido, se ha querido, pero la carne lo venció. La dificultad del problema le venció. Pero el Señor promete guiar a sus hijos. Y para que Él nos guíe tenemos que ser simplemente sensibles a su voz. Tenemos que ser tan sensibles de tal manera que le podamos preguntar al Espíritu Santo, ¿es tu voluntad que haga esto? ¿Es tu voluntad que haga aquello? ¿Es tu voluntad? El Espíritu Santo te va a poner incluso un escudo ahí para que las cosas que no son correctas te detengas. A su nombre. Porque Él te guía. Y también 3, Él te enseña. Juan capítulo 14 versículo 26 dice ahí, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Él te enseña, hermano. El Espíritu Santo que camina contigo, Él te va a enseñar en lo que tú necesitas aprender. De las cosas de Cristo. ¿Sí? De todo lo que se relaciona con Cristo. Quiero aprender cómo orar, Él te va a enseñar a orar. Quiero aprender lo que significa la intercesión, Él te va a enseñar lo que significa la intercesión y vas a interceder por los demás. Quiero aprender a tocar un instrumento, violín, o trompeta o teclado. Ya, Él te va a guiar, Él te va a enseñar, Él te va a dar el diseño como tú lo hagas. Y ya si eres un salmista, si eres ya un músico, para ser más claro, que tocas un instrumento, Él te va a dar incluso la melodía del cielo para que puedas adorar al Rey de Reyes, aleluya, y desate la presencia de Dios, aleluya, gloria a Dios. Él te va a enseñar en qué área te sientes escaso. En esa área que tú te sientes escaso, ahí dile, Señor, enséñame en esta área. Enséñame, porque usted dentro de ello lleva la unción. En 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis, dice que Él nos enseña y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. A su nombre. Los sermones que se preparen por el Espíritu Santo. Las alabanzas que tocamos es por el Espíritu Santo. Aunque algunos dicen, no, pero está frío. No, yo siento el Espíritu Santo. A su nombre. El Espíritu Santo nunca se fue cuando usted está a cuentas con Dios. El Espíritu Santo se fue cuando usted no está siendo guiado por Él, no le está pidiendo que le ayude en sus debilidades, ni tampoco está en comunión con Cristo en la oración. Entonces el Espíritu Santo está sufriendo, está triste hasta tal punto que se puede ir de la persona. Porque la iglesia que experimenta la partida del Espíritu Santo, el Señor le dice a esa iglesia de Laodicea, le dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice entraré, ¿por qué? Porque hace rato ya no está en su vida. Puede ser que cante, puede ser que predique, puede ser que ore, puede ser, hermano, que haga muchas cosas, pero lo está haciendo en su fuerza humana. Y en su fuerza humana esa persona va a producir o va a tener un cansancio. Se va a sentir tan pesado que cuando va a abrir la palabra que es viva, lo va a ver la palabra pesada para leer y para escuchar. Por eso que necesitamos que en medio de la oración le digamos, Espíritu Santo, enséñame cómo rompo estas cuerdas, cómo rompo estas ataduras, esta frialdad que se vaya de mi vida, aleluya. Quiero ser libre, quiero servirte en espíritu de verdad, oh Padre, aleluya. A su nombre. Así que tienes al mejor maestro en tu vida. Tienes al mejor maestro, vamos, dile a alguien, tienes al mejor maestro en tu vida. Dile, no lo decepciones. El Espíritu Santo es el maestro del maestro, es el rabino de rabinos, y el que nos está enseñando es Él. Yo simplemente soy un pupilo que he dejado que el Espíritu Santo tome mis labios para que Él nos siga enseñando, nos siga hablando, aleluya, nos siga dando su palabra, aleluya. A su nombre. 4. El Espíritu Santo da testimonio que eres hijo de Dios. A ver, velocidad bíblica, Romanos 8:16. El Espíritu Santo da testimonio que en verdad eres hijo de Dios. El Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, en la parte interna de nuestro ser, de lo que nosotros somos, nos da testimonio que somos ya hijos de Dios. ¿Y cuál es la evidencia de ese testimonio? Porque tiene que haber una evidencia. ¿Sabe cuál es la evidencia? Que usted ya es un hijo de Dios. La evidencia es que usted antes robaba y ahora no roba. A su nombre. Esa es la evidencia. Que antes usted, hermano, hablaba lisuras, ahora ya no habla lisuras. Antes ponía sobre debajo de la puerta y dinamitas, ahora ya no. Lleva las 66 en la mano y predica a todo el mundo del cambio, de la transformación que Cristo hizo en su vida. Ese es el testimonio de que usted ya no anhela la cosa del mundo. El testimonio, hermano, yo soy hijo de Dios, y de repente alguien le quiere seducir, enviado por el diablo, y si te tomas una gaseosita con Coca-Cola, pero alcohol, ¿no? Pero el Espíritu Santo te va a poner el testimonio en tu corazón. Él te va a hablar a tu corazón, te va a decir, no, ese no es mi voluntad. Ese no es mi voluntad. ¿Sabes por qué? Porque tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Aleluya. Ya no corre tras los bailecitos. Ya no corre tras el reggaetón. Ya no corre tras la vanidad de este mundo. Aleluya. Porque usted es hijo de Dios. He dicho que usted es hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Usted es hijo de Dios. Hija de Dios. Aleluya. Y ese es el testimonio que usted tiene. La gente te conoce y dice, ve, cambió Filomeno. Antes hablaba lisuras, antes pegaba a la mujer, antes estaba haciendo cosas incoherentes en la casa, el techo un poco más se rompía de tanto grito. Ahora, ¿qué pasó con Filomeno? Ahora lo ordenan a él. Es que el Espíritu Santo lo transformó. Aleluya, el Espíritu Santo lo cambió y el Espíritu Santo le ha declarado hijo de Dios, hija de Dios. Aleluya. Que cuando uno tiene el Espíritu Santo, hermano, aún en tu trabajo, ¿no? El egoísmo se quiere presentar, el orgullo se quiere presentar, ¿no? La discordia, la envidia, ¿no? Hay eso, todo eso en el trabajo, hermano. Pero como tú eres hijo e hija de Dios, el Espíritu Santo te guía y te lleva a hablarles a otros de Cristo. Te lleva a hablar, aleluya, del amor de Dios. Te lleva a hablar también de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de los juicios de Dios. Porque tuvimos en Lima, hermano, estábamos predicando acerca de las 7 trompetas y las 7 copas. Hermano, hubo como casi 50 llamadas. Si hay un loco que está hablando cosas apocalípticas, paren ese loco. De que la palabra del Señor nos lleva, el Espíritu nos impulsa a hablarles. ¿Sabe qué? Es mejor que hoy se enojen contigo. Es mejor que hoy te griten, te insulten, para que cuando llegue ese día del juicio, esas personas no tengan de qué excusarse. Porque usted los predicó, usted los habló, usted les dijo por el Espíritu que tenían que acercarse a Cristo y no lo hicieron. ¿A su nombre? Y conmigo, soy hijo de Dios. Ahora digan, me han dicho hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, hermano. Usted es hijo de Dios. Los testigos de Jehová no asumen que son hijos de Dios. Ellos dicen, no, somos creación de Dios y todo queda ahí. Cuando uno muere, incluso ahí queda todo. No leen Biblia, y si lo leen, no levantan la letra. Pero la Biblia dice claramente que nosotros somos hijos de Dios. Porque usted recibió a Cristo Jesús en su corazón, por eso es hijo e hija de Dios. Y es un privilegio ser hijo de Dios. Aunque no tenga carro, no tenga fincas, búnker de seguridad, no tenga nada en esta tierra, quizás títulos, oficios, pero lo que tiene, hermano, es a Dios. Y si le tiene a Dios, usted camina con papá Dios.
allá, acá, camina en bendición, camina en gozo, camina en paz. Aleluya. A su nombre. Ahora estamos dando testimonio a los vecinos, a los amigos del trabajo, colegas, a los hombres de oficio. Estamos dando testimonio porque es la evidencia que usted es un hijo de Dios. Había un hermano en el cual, en el tiempo de la pandemia, reunía hacia su familia y para poder hablar de la palabra de Dios. Y en ello invitó a un joven ahí para que también pueda escuchar el mensaje de Dios. Y este joven le dijo: ¿cuántos años llevas como creyente, como cristiano? Le dice: años, desde el día que incluso me venías a visitar en casa. Sí, le dice, pero tú nunca me has hablado, nunca me has dicho que hay un Cristo Salvador, nunca me has hablado de estas cosas. ¿Por qué? Por falta de dar testimonio. ¿Sí? El testimonio, hermano, te va a liberar. Aleluya. Te va a liberar para no volver atrás al mundo. Aleluya. Te va a romper las cadenas. El testimonio va a glorificar a Cristo Jesús. 3. El testimonio va a dar una bofetada al diablo en el nombre de Jesús. Aleluya. Eso es lo que produce el testimonio, hermano. ¿Cuántos van a dar testimonio desde mañana? ¿Qué efectúa el testimonio? 1. Te libera. Hay personas que dan su testimonio y lloran. Te libera de tu pasado. 2. El testimonio lo da una bofetada ¿a quién? Al diablo directamente, porque ya no eres de él, ahora eres de Cristo. Aleluya. Y 3. El testimonio glorifica a Cristo, porque el cambio fue por Él, la transformación por Él, y Él nos seguirá cambiando, y Él nos sigue transformando por su Espíritu Santo. Aleluya. A su nombre. 5. El Espíritu Santo te hace recordar las palabras de Cristo, es decir, lo que lees, lo que oyes, y lo que Él te puede revelar incluso en sueños. Si usted se olvida, el Espíritu Santo te hace recordar. Vemos, por ejemplo, en la Biblia, en Daniel, lo encuentra entre el capítulo 1 y el capítulo 12 de Daniel, dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, donde llamó a sus sátrapas, a sus sabios, por no decir magos y brujos, para decirles: he tenido un sueño, solamente que no me acuerdo, y quiero que usted me diga el sueño, y quiero también saber la interpretación. ¿Cómo? ¿Has soñado algo y no sabes qué soñaste? ¿Cómo te vamos a dar la interpretación? No sé, ustedes me dan, si no, ustedes van a morir todos. Y le dijeron a Daniel. Daniel se encerró en el lugar secreto, como todo profeta lo tiene que hacer. Se encerró y el Señor le reveló el sueño y también le dijo la interpretación. Aleluya. Si quieren saberlo, vengan al seminario del Reino de Dios para explicar lo que significa eso. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo te hace recordar las palabras de Cristo. Y hay personas que dicen: yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a hablar de Cristo. No lee ni siquiera Juan 11:35. ¿Qué dice Juan 11:35? Jesús lloró. ¿Cómo vamos a poder hablar a otros de Cristo si no leemos la Biblia? Y si la Biblia hablara, te dijera: ábreme, ábreme, porque aquí te voy a revelar muchas cosas. Aquí vas a tener conocimiento, aquí vas a tener sabiduría, aleluya, inteligencia, buena memoria, aleluya, gloria a Dios. Si de buscar es como la plata. Sí, dice la Biblia, así como cuando uno busca la plata, hermano, así. ¿No? Uno se levanta a 3 de la mañana y Señor, gracias por este día, amén, y se va a trabajar como 10 horas. Y luego al ajuste, hermano, 1 minuto. Pero sí, su comunión sigue ahí fortalecido, pero no es la forma. Por lo menos unos 10 a 15 minutos para salir con fuerza en el Espíritu. Y si quiere consagrarse, más de 30 a 1 hora para arriba. A su nombre. Pero el Espíritu Santo te guía. Si usted se quiere consagrar, Él te va a guiar, Él te va a enseñar, Él te va a revelar las cosas que Cristo quiere para ti. Más que las cosas materiales. A su nombre.
Muy bien. Entonces eso lo encontramos en Juan 14:26, que Él nos hace recordar. Dice que nos hará recordar todas las cosas que hemos aprendido de Cristo. 6. El Espíritu Santo te da denuedo para predicar. Según Hechos 4:31, dice la Escritura que Juan y Pedro fueron arrestados y azotados por la causa de Cristo. Lo iban a matar, pero un varón llamado Gamaliel, pues por la sabiduría y permisión de Dios, intervino para que así de esta manera lo librasen a los 2 discípulos de Cristo. Y al salir de ese lugar, en este caso, donde estaban pues arrestados, llegaron donde estaban los discípulos, y al llegar ahí, dice que oraron. Después de haberlo contado todo, oraron, dice, y la casa tembló, de tal manera que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien lo tiene? Y dice que recibieron denuedo para predicar la palabra de Dios. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban, es decir, sin temor a nada, sin miedo a nada. Hablaban, hermano, con poder, y Dios usaba sus labios. No importaba, hermano, en qué condiciones estaba ese territorio. Si había romanos, si había asesinos, si había judíos, hermanos, extremistas que querían asediarlos para matarlos por la causa de Cristo. Ellos predicaban, aleluya, con denuedo. A su nombre. Con denuedo. Muchas veces el Espíritu Santo me ha llevado a predicar en mis inicios de cristiano. Recuerdo que me llevaba a las pandillas, a los 80, a los Pirañas, allá a la Victoria de Florencia Mora, aquí en Trujillo. Me llevaba el Espíritu Santo solo. El Espíritu Santo me sacaba solo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, hermano, está en un cristiano, el Espíritu Santo no gana con mayoría. Él gana con pocos, aleluya. Vence su victoria, vence su batalla, y le saca a predicar a los hombres que Él ha ungido, a las mujeres que Él ha llamado para predicar su palabra. Dile a alguien: así que no me esperes, dile. Ni tampoco te voy a esperar. Cuando el Espíritu Santo me saque, cuando el Espíritu Santo me lleve, cuando el Espíritu Santo produzca ese querer y ese hacer, voy a predicar. Porque el Señor ha dicho: ir y predicar a todo el mundo, a toda criatura, el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya, gloria a Dios. A su nombre. Dirán: el Espíritu Santo me va a convertir en un predicador. Vamos, dile: el Espíritu Santo me va a convertir en un predicador. No, yo ya soy predicador, ya es, pero no parece que fuera predicador, porque cuando está el Espíritu Santo en uno, te impulsa, te lleva, aleluya, te saca, aunque tú no quieras ir. El Espíritu Santo pone ese sentir, pone ese querer y hacer de su buena voluntad. Hay personas que predican en sus casas, a sus familias, en sus trabajos, ahí individualmente, a los vecinos, en las combis, los micros, hermano, en los desiertos, de los cerros, en todo lugar donde el Señor les lleva. Es una evidencia de que son hijos que están siendo guiados por... Aleluya, gloria a Dios. Esa es la orden del Señor. Esa es la orden del Señor. Aleluya. El Señor dijo: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A quién le dijo? Dile a tu hermano que está a tu costado: también a ti. Esa palabra sigue vigente. De paso, este domingo que tenemos, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Pídele que Él te ayude, pídele que Él te dé la gracia, pídele que Él te encamine, pídele que Él va a estar siempre contigo las 24 horas. A su nombre. 8 o 7.
El Espíritu Santo te ayuda a interceder por los demás. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles para orar por otras personas. El Espíritu Santo te ayuda a interceder. Una cosa es interceder y otra cosa es orar. Orar es orar por ti mismo. Orar es: Señor, dame, bendíceme, lléname, restáurame, levántame, sáname, aliviame este dolor. A su nombre. Eso es orar y eso es bueno, porque el Señor dijo: hasta ahora no habéis pedido nada. Ya bueno, conviértete en pedilón. Pero la intercesión es diferente. La intercesión es cuando tú eres, hermano, ves un problema en algo o alguien que está pasando y el Espíritu Santo te hace recordar y te lleva a orar por aquel hermano. Filomeno se encuentra enfermo, Filomeno está débil, Filomena pasó sus luchas, ahí Anacleta está delicada y tantas cosas. Los jóvenes, los adultos, ¿dónde están los hermanos de ayer? Entonces el Espíritu Santo te lleva a interceder por esas personas. Amén, gloria a Dios. Y como fruto, tú lo vuelves a ver a Filomeno restaurado, alabando a Dios, glorificando a Cristo, aleluya, echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Lo ves nuevamente fluyendo en el Espíritu Santo. A su nombre. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que el Espíritu Santo le ha puesto ese sentir. No es que yo no tengo el ministerio de intercesión, siervo. Eso que hagan los que tienen el tiempo y la disposición, sobre todo la unción para interceder. Bendito Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo le lleva a toda la iglesia a interceder por unos y por otros. Y por los demás. A su nombre. Hay personas que quizás no sabían esto, pero ya lo saben. El Espíritu Santo es el que te va a llevar a interceder por otras personas. Anótalo. Anótalo ahí, Romanos 8:26, ahí está. Él te va a llevar a interceder, aún cuando no quieras hacerlo o no lo entiendas. Él te va a ayudar. ¿Sí? 8. El Espíritu Santo también prohíbe e impide cosas específicas para que te vaya bien en tu camino. Según Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. El Espíritu Santo está ahí, y como estuvo con el apóstol Pablo, dice que el Espíritu Santo los prohibió que pasasen por tal región o tal ciudad, porque posiblemente ahí lo iban a hacer daño a esas personas. Donde ellos iban, pues se agolpaba la gente y lo querían matar y los insultaban y se burlaban de ellos, de Bernabé, de Silas, de Pablo, etcétera, de los misioneros que iban a hacer la obra del Señor. Y en Hechos capítulo 16, ¿lo tiene? Léalo. Hechos 16, 6, 7. Sí. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, después Hechos 16, 6, 7, ¿no? Sí. Está bien. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahí está. Ahora vemos muchos aspectos aquí. El primer aspecto que encontramos, que el Espíritu Santo prohíbe, hermano. El Espíritu Santo prohíbe. Hay cosas que el Espíritu Santo nos va a prohibir y tenemos que obedecerlo para nuestro bien. Si Él te prohíbe hacer esto, decir aquello, no, pero yo lo quiero gritar a ese líder que se ha creído. Espérate, el Espíritu Santo te está prohibiendo, no lo hagas. A su nombre. Que se ha creído conmigo, ¿no? No sabe con quién se ha metido. El Espíritu Santo te está prohibiendo que hagas eso. Ya me va a ver mi esposo gruñón cómo lo voy a agarrar a sartenazos.
Pero el Espíritu Santo te prohíbe eso. Hay cosas que el Espíritu Santo te va a poner en tu corazón. No lo hagas. No lo hagas. No hables. No vayas a tal lugar. Hay personas, hermanos, que justo en el día del culto han querido ir y trabajar y ese día han vendido menos y se les han malogrado sus cosas incluso. Les ha ido mal en sus trabajos. Yo puse ventas ahí, bueno, vendieron, un ejemplo, pero trabajaron ese día y ese día les salió todo mal. En ese tiempo. ¿Por qué? Porque era la hora de agradarle a Dios. Era el momento de servir a Dios. Cuando usted a veces no viene, ¿cómo se siente? Feliz, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Triste. Eso es lo que pasa. El Espíritu Santo se contristó contigo. Se contristó ahí y tú sentiste en tu espíritu que Él está triste. ¿Cómo lo alegras? Cuando obedeces la palabra. Cuando te dejas guiar por Él. Y ahí el Señor nos alegra nuevamente. Porque nos estamos dejando guiar por Él. Y nos está indicando lo mejor para nuestras vidas. Cuando dicen amén. Amén. Y también lo impidió, dice, lo impidió en el versículo 7, o no lo permitió, dice, que vayan a Bitinia, ¿no? Entonces, el Señor fue y es sabio. ¿A quién el Señor mayormente lo hace obedecer a aquella persona que está dispuesta a obedecerle? ¿A quién le guía? A aquella persona que quiere ser guiada por Él. ¿A quién le enseña? A aquella persona que quiere ser enseñada. ¿A quién le ayuda? A aquel que le pide ayuda. Aleluya. El Espíritu Santo está en todas las ocasiones, iglesia. Aleluya. Y usted quizás no se dé cuenta. A su nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también redarguye de cosas que no hacemos. 9. El Espíritu Santo redarguye o compunge de pecado al cristiano. Hechos capítulo 2, versículo 36 y 37. Gloria a Dios. Pedro está hablando a los judíos que habían matado a Jesús, llevándolo pues a los romanos para que lo puedan crucificar. Y Pedro está hablando por el Espíritu Santo, está lleno, está bautizado en el Espíritu Santo. Y le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Se está dirigiendo al pueblo de Dios, al pueblo legítimo del Señor, a los judíos, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ustedes tienen que saber que al que crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Para nosotros decir Señor es común, Cristo también común. Pero el Señor le estaban diciendo en otras palabras que Él es la máxima autoridad, que Él es Dios en otras palabras. Y Cristo le estaba diciendo que Él es el ungido, que Él es el Mesías. Porque ellos no lo habían reconocido, por eso permitieron que lo maten. Muchos de ellos decían, crucifícalo, crucifícalo, no sabiendo que era el Cristo. El 37. Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Quién produjo eso? Ahí está, el Espíritu Santo lo compungió en su corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Estos judíos conocían la ley, conocían la Torá, conocían el Pentateuco, entendían los profetas mayores y menores, sabían las escrituras en parte, pero lo más doloroso es que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y ellos fueron, un grupo de ellos fueron los que no lo habían recibido, pero este grupo reconocieron, este grupo oyeron y dice que se arrepintieron cerca de ¿cuánto? De 3,000 personas se convirtieron, hermano. Reconocieron a Jesús como su Mesías, por eso fueron denominados como judíos mesiánicos. Porque aceptaron, reconocieron a Jesucristo. Para ejecutar la venganza entre las naciones y pueblos, aprisionando a sus reyes y a sus nobles con cadenas. Aleluya. Porque nos hizo más que vencedores. Ahí haz la declaración. Decreta ahí en
con nosotros como Sí, Señor. poderoso gigante. Por tanto, los que nos persiguen tropezarán y no